Muy bien, muchas gracias. Nuevamente saludamos a nuestros amigos y hermanos que están conectados hasta ahora en esta nueva edición de Predicación del Evangelio. En esta primera parte quiero que me acompañen a que abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, el capítulo 3. Romanos, el capítulo 3. Para contextualizar un poco, Pablo aborda preguntas acerca de la justicia de Dios en este capítulo, la responsabilidad humana y el papel de los judíos en el plan de salvación. Pero por sobre todo va a indicar la imposibilidad o incapacidad del hombre para satisfacer las demandas y la justicia de Dios. Vamos a leer entonces a partir del verso 9 del capítulo 3 de Romanos. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Verso 13 del capítulo 3 de Romano. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Verso 23 y último del capítulo 3 de Romano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí en la lectura de la palabra de Dios por el momento, que Él añada su más rica bendición. En estos versículos que hemos leído, Dios describe el estado de la humanidad bajo el pecado. Así lo dice al concluir el verso 9. Todos están bajo pecado. Es un diagnóstico lapidario, serio, contundente, que lo hace el Dios veraz. Concluye que todos los seres humanos, tanto usted como yo, están bajo el poder de este mal, el pecado, sin excepción. La frase bajo pecado implica algo continuo, implica esclavitud, dominio del pecado. No es simplemente un acto ocasional, sino que es una condición. Es una condición. Nacemos en este mundo con este mal, con esta enfermedad mortal. El apóstol Pablo hace referencia entonces a algunos pasajes del Antiguo Testamento en esta cita que va a ser a contar del verso 10 en adelante, y por eso comienza diciendo, como está escrito. Principalmente, él va a citar algunos salmos aquí en estos versículos que hemos leído. Dice, no hay justo ni aún uno. Empieza con la carencia, empieza con la falta que este hombre bajo pecado tiene. No hay justo. Dice el Proverbios 3:16, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad. No hay justo, dice Dios. No hay quien actúe en forma honesta. No hay quien actúe en forma equitativa. Sí, hoy día se habla mucho de la equidad, de la igualdad, pero a la luz de la Escritura, el Dios veraz, el Dios que no miente, dice que en esta humanidad, en esta tierra que habita usted y yo, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Nadie está o nadie en esta tierra es justo ante los ojos de Dios. Eso es lo que declara este pasaje. Continúa diciendo la palabra de Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
El pecado, amigo oyente, el pecado no solo afecta la moralidad, sino que también afecta la comprensión espiritual y la disposición para buscar a Dios. Allí, 1 Corintios, también Pablo señala en el capítulo 2, el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Seguramente usted tiene algún compañero, algún vecino, que usted lo ha tratado de loco, que usted le ha dicho, ¿cómo tú predicas o cómo tú crees en Dios? Hay mucho testimonio al respecto. Si tú eres un hombre intelectual, ¿cómo te aferras a esas cosas, esas locuras? Eso es para los pobres, es para las personas que no entienden, que son analfabetas, pero no es para ti. ¿Usted ha escuchado eso? ¿A usted le han dicho eso? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. La desviación es un alejamiento voluntario de parte del hombre a Dios, ¿sí? Lejos de Dios. Inútiles sugiere que en términos de justicia y bondad, el hombre ha fallado en cumplir el propósito para el cual fue creado, ¿sí? Dios creó al hombre en rectitud, dice allí Eclesiastés 7:29, pero ellos buscaron lo corrupto, lo malo, en forma voluntaria. Sí, Dios no creó a robots, creó a hombres libres, pero este hombre, en vez de buscar a su creador, en vez de buscar el rostro de un Dios santo y justo para beneficio, para provecho de él, ha hecho lo inverso, ha hecho lo contrario. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto lo personal me estremece. Nadie puede cumplir, por tanto, con los estándares divinos, aún en su mejor estado. Mire, como resultado del pecado, no hay ni uno bueno. ¿Usted se considera un buen padre, un buen vecino, un buen compañero de trabajo? Mire la palabra de Dios lo que dice. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Allí están, en estos 3 versículos, las carencias, las faltas de este hombre bajo pecado, la ausencia de. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y lo más terrible, el verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso lo vamos a analizar un ratito más. Y entonces comienza Dios a describir a este hombre bajo pecado desde el interior, desde el interior. Sepulcro abierto es su garganta. Sugiere que lo que sale de la boca es mortal, es corrupto. Yo comentaba hace poco con un hermano que me tocó predicar en otra asamblea y le decía que para el terremoto tuve que ir a visitar allí en el cementerio a mis suegros y para ver cómo estaba el terreno. Y había algunas tumbas abiertas alrededor y de allí emanaba un gas muy fuerte de olor. Mírelo cómo lo describe Dios al ser humano. Bajo pecado, bajo esta condición, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua, y empieza a subir, con su lengua, engañan. Indica la tendencia de todo ser humano a la falsedad en sus interacciones con otros. El ser humano constantemente está mintiendo, está engañando a otro. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Sí, sus labios esconden un veneno de una víbora. Las palabras del ser humano, amigo oyente, sí, las tuyas, las mías, son dañinas y llevan al sufrimiento y destrucción no tan solo personal, sino la de otros. Con cuánta facilidad se dicen cosas de otros, con tanta facilidad dañamos a otros y a veces sin quererlo. Es nuestra condición. Dios
Dios lo dice. Mire el pecado lo que produce en cada ser humano. Prosigue Dios diciendo, su boca está llena de maldición y de amargura. Llena de maldición y amargura. La boca revela lo que hay en el corazón, así lo dice el Señor ahí en Mateo 12, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, el hombre allí utiliza su boca para maldecir a otros, incluso hablar mal, referirse mal a Dios. Hay maldición y amargura. ¿Acaso esto usted no lo palpa todos los días? Ya cuando sube a un micro o un taxibús, paga su pasaje, allí hay alguien que está maldiciendo, que el chofer a veces incómodo recibe el pasaje, sobre todo de los estudiantes, y ahí lo está tirando y está hablando mal. Los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, se expresan mal, siempre dañando, diciendo cosas horribles de otros. Su boca está llena, dice, de maldición. Sus pies, y entonces ahora, de las palabras a la acción. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, sí, qué terrible. ¿Y sabe, acaso eso no vemos todos los días en las noticias? En nuestro propio país, en el mundo entero. Sus pies, sus pies se apresuran para derramar sangre. Describe la violencia inherente del ser humano. ¿De dónde emergen las guerras? ¿De dónde surgen las guerras? La violencia. Quebranto y desventura hay en sus caminos. En lugar de encontrar una vida plena, de armonía, de unidad, de paz, este hombre sin Dios, bajo la esclavitud del pecado, sin reconciliación con Dios, sus acciones y palabras los llevan a la destrucción. Y eso lo podemos ver todos los días. Y no conocieron camino de paz. La paz verdadera, que implica armonía, reconciliación con Dios y con los demás, es desconocida por la humanidad en su estado pecaminoso. El pecado interrumpe la paz, amigo oyente, y genera conflicto. Eso es lo que pasó allí en el principio, en la creación. El hombre tenía una relación, una comunión íntima, exquisita con su Dios creador. Y allí está su decisión, desobedecer. Lamentablemente esa situación de desobediencia trajo el mal mayor, el pecado, que hasta nuestros días hace daño a esta humanidad. Mire cómo describe Dios a este hombre bajo pecado. Usted podría decir que no está incluido dentro de estas características. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Lo vemos como dije yo? Todas las veces que prendemos el televisor nos encontramos con alguna de estas características de este hombre. Sin Dios, esclavo de su pecado, lo lleva al conflicto, no a tener paz. Aún dice la Escritura que el impío en la noche piensa. Sí, no tiene paz ni aún durmiendo. Piensa cómo hacerle mal a otro, al prójimo. Ese es el hombre sin Dios. No hay temor de Dios, dice el verso 18, delante de sus ojos. El temor de Dios en la Escritura, apreciado amigo oyente, es el reconocimiento de su poder, de su santidad, con reverencia profunda. La falta de temor indica una actitud de rebeldía y desprecio hacia este Dios misericordioso, que te permite estar con vida, disfrutar de tu familia, disfrutar a lo mejor de una buena cama, de tu casa, de tu vehículo, de tu trabajo, de tus hijos, la bendición de un día más de vida.
Este hombre dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Delante de sus ojos expresa que los seres humanos actúan como si Dios no existiera, ignorando deliberadamente su autoridad. ¿Qué piensa usted? ¿Que esto es una mentira? ¿Que esto no es así? ¿Que esto no le atañe a usted? ¿Que esto no le afecta a usted? ¿Qué piensa, amigo oyente? Apreciado amigo oyente, ¿qué piensas de esto? Es el diagnóstico divino a esta humanidad caída en desgracia, caída en pecado. Podemos decir entonces como conclusión que el pecado afecta a todos los aspectos de la vida del ser humano. El entendimiento, la moralidad, el habla y las acciones. La ausencia del temor de Dios es un factor oculto de la conducta pecaminosa del hombre, ¿sí? Del hombre. Y revela la necesidad urgente de la salvación provista por Dios hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Primera Timoteo, quiero que me acompañen ahí a una carta que hemos estado estudiando los días jueves. Primera Timoteo, el capítulo 1, el verso 15. Hay una buena noticia. Frente a todo esto que Dios muestra en relación a esta humanidad, hay una buena noticia. Dice el verso 15 de Primera de Timoteo, el capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Escuche bien, ponga atención. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol agrega, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna. Esto es maravilloso. Este libro que usted tiene en la mano es la voz de Dios. Es el hálito de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu de Dios han escrito estas verdades para provecho del hombre caído en pecado. Palabra fiel, esta declaración destaca la absoluta fiabilidad de este libro que usted tiene en sus manos. Es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, libre de errores, está completa, no necesita añadirle ni quitarle nada. Es la voz o el soplo de Dios, ya lo decía, para provecho presente y futuro de usted, de mí, de la humanidad entera. Y usted tiene este hermoso privilegio de hoy día tenerla en sus manos y escuchar y leer de ella lo que Dios declara. Mensaje que proviene de Dios, el personaje central, Cristo. El tema principal, la salvación. La salvación es una noticia de gran gozo y digna de ser recibida por todos. Merece todo nuestro crédito, respeto y atención. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que está haciendo usted. Y hemos orado para que el Espíritu Santo toque ese corazón que se ha mantenido indiferente, que se ha mantenido rebelde, para que pueda comprender que en esa condición de pecador no puede tener una comunión con este Dios santo y con el riesgo que si la muerte le sorprende o si la venida del Señor a buscar a su iglesia le sorprende sin salvación, sin tener a este Salvador como personal suyo, entonces usted corre el riesgo de ir a una condenación eterna. Es eterna, amigo oyente. No es un sueño. Siempre también lo digo. Es un sueño, a veces uno tiene una pesadilla, cae de un edificio, ¿cierto? Y por el susto uno despierta. Pero esto no es un sueño.
Si usted muere, ¿usted sabe a dónde va a ir? Si no tiene el tema de sus pecados resuelto, ¿usted sabe a dónde ir? Por eso es importante prestar atención a esta palabra fiel y digna. Que Cristo Jesús vino a este mundo. Sí, Dios mismo. Glorias magníficas Él dejó para venir a este mundo pecador. Allí está su joven madre envolviéndole en pañales, dice Lucas. ¡Qué tierna escena! Dios encarnado visitó esta humanidad. Cristo, el Mesías, el ungido, el eterno Hijo de Dios, vino y se hizo hombre. ¡Qué maravilla! Adoptó el nombre de Jesús, Jehová salva. Esa fue la instrucción que dio el ángel a sus padres. Él vino a salvar, vino a rescatar a este hombre caído. El Verbo, dice Juan, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué vino él a este mundo? Aquí lo dice, este precioso pasaje. Para salvar a los pecadores. Aquí se especifica el propósito principal de la venida de este santo ser. Dar salvación, reconciliar a este hombre caído en pecado, en desgracia, con Dios. ¿Sí? El mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. La salvación, por tanto, no es solo una liberación de las consecuencias del pecado, sino que una restauración completa de este hombre bajo pecado con Dios, con un Dios santo y justo. Restaurada esa relación quebrada allí en el Génesis, en el principio. Y el apóstol agrega, de los cuales yo soy el primero. Pablo se identifica como el peor o el principal de los pecadores. Esto es una declaración genuina del apóstol. Siempre y cuando puede en su escrito señala lo que él fue en el pasado y cómo el Señor tuvo misericordia de él y le salvó. Y ahora él entonces comparte con otros de este precioso ser, de este precioso Salvador. Lo que estamos haciendo una vez más en la misericordia de Dios contigo. ¿Hay algún jovencito creyente que está detrás de esta pantalla y a lo mejor escuchando al papá o escuchando a la mamá y que por diversas razones, tal como me ocurrió a mí en algún instante, se alejó de las cosas del Señor o dijo, tomó la determinación de decir, no voy más al local? ¿Es el caso tuyo? ¿Cuántas veces has escuchado de las cosas del Señor? ¿Cuántas veces has escuchado quizás en las clases de escuela dominical? Quizás acompañas el domingo por la mañana a tus padres, a tus abuelos. ¿Cuántas veces has estado en esta instancia? Y después, al otro día, sales como si nada. Voy a la universidad, me junto con mis amigos, voy al trabajo, me junto con mis compañeros de trabajo. Y el viernes entonces me proyecto para algún evento con mis compañeros de trabajo y el domingo vuelvo otra vez y escucho ahí de las cosas. Así, ¿esa es tu actitud? Palabra fiel y digna, sí, de ser recibida por todos, sin excepción, por todos. Y esto es lo maravilloso, que Cristo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores. Y como decía Pablo, se considera como el peor de los pecadores. Yo el primero, dice él. La frase resalta que si Dios pudo salvar al perverso, al malvado Saulo de Tarso, allí camino a Damasco, ese relato está allí en Hechos, el capítulo 9, si usted quiere revisarlo después y en la tranquilidad de su hogar. Entonces,
si pudo salvar a ese malvado Saulo de Tarso, entonces podemos decir que la gracia y la misericordia de Dios está disponible para todos aquellos que con los ojos de la fe miran a este Salvador, allí cual el sustituto santo en esa vergonzosa cruz. ¿Sabes que los hombres le despojaron de sus vestidos? ¿Sabes que los hombres le dieron de abofetadas y puñetazos en su santo rostro? ¿Sabe que los hombres en la mañana cantábamos el himno en la cena del Señor, esas espinas que le colocaron en su sien y se burlaban? Le levantaron entre el cielo y la tierra allí, le clavaron sus manos y sus pies, su costado traspasado. Eso fue por amor a ti y por amor a mí, para salvarnos de ir al fuego eterno, de ir a una condenación eterna. Qué terrible, qué espanto. ¿Cuántos hombres y mujeres salen por la mañana de sus casas y toman desayuno, se despiden de la familia, van rumbo al trabajo, un accidente y pasan a la eternidad? Tan pronto como cierran sus ojos aquí, los abren en la eternidad, en un lugar de tormento. Sí, eso lo dice el Dios veraz. El que más habló del infierno fue el Señor. Ese lugar existe, es real, pero el Señor no quiere que tú vayas ahí. El Señor vino a este mundo para salvar a los pecadores. Concluyo que seguramente mis hermanos ya saben el pasaje, Juan 5:24, y con esto voy a terminar. De cierto os digo, el que oye mi palabra. En estos instantes tú tienes este enorme privilegio de escuchar. Estás ahí con tus 5 sentidos. Tal vez está en la tranquilidad de tu comedor diario, a lo mejor en el living de tu casa, a lo mejor en el dormitorio, no lo sabemos, a lo mejor en el taller, en el garage. El que oye mi palabra y cree al que me envió, cree a Dios, tiene vida eterna. Vida de Dios es eterna. Ese hombre o esa mujer que acepta a Cristo Jesús cual su Salvador, viene el Espíritu Santo y posa en él. Y esa salvación no la pierde jamás. Es eterna. Hasta que la muerte o la venida del Señor venga por ese creyente, por esa mujer o hombre o niño, jovencito, abuelito, abuelita. Tiene vida eterna. Mire lo precioso. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es de esperar que así como oramos previo a esta reunión, el Señor toque tu corazón. A los creyentes, para apreciar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿De dónde nos rescató? ¿De dónde nos sacó? Y a ti, amigo, amiga, que transitas indiferente, rebelde a las cosas de Dios, al llamado de Dios, que sea este el momento que le recibas a Cristo Jesús, cual el Salvador de tu alma, y puedas tener la certeza de lo que dice este pasaje. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a mi hermano Juan por el mensaje, por presentarnos el Evangelio. Y ese es el propósito reunión, de esta reunión de domingo por la tarde. Yo no sé en qué condiciones está. Mi hermano Juan ya mencionaba en distintos lugares donde usted puede estar. Estamos cómodos siguiendo la enseñanza a través de la plataforma Zoom, pero no por eso el mensaje que estamos
presentando, que ha presentado mi hermano y que vamos a seguir presentando, no sea un mensaje trascendental en la vida de nosotros. Más que el lugar, quizás lo que habría que ver o pensar es la disposición del corazón a este mensaje. Que no sea un domingo más o que sea este un mensaje más, sino que realmente el mensaje pueda tener cabida en tu corazón. Mientras preparaba el mensaje, mientras leía algunas porciones de la Escritura, tenía en mente el pasaje de Romanos que ya mi hermano leyó y que por supuesto no lo voy a volver a leer. Pero ese pasaje nos lleva a una condición o nos lleva a comprender la importancia de este mensaje que estamos transmitiendo, que es el mensaje del Evangelio. Porque la reunión se llama, nosotros le llamamos a esta reunión, reunión de predicación del Evangelio. Y en realidad también podría ser llamado el mensaje de salvación, porque ese es el propósito de este mensaje. Cuando uno piensa en la salvación, y vamos a considerar algunos pasajes respecto de esto nos lleva no a mirar hacia afuera, no mirar hacia el otro, sino mirarnos a nosotros mismos. Ya mi hermano leía ahí en Romano de la mirada de Dios respecto de todos los hombres. Y no había, en esa mirada no hay ninguno bueno que busque a Dios o que esté a la estatura de Dios o que en su condición natural pueda alcanzar el favor de Dios o pueda hacer que el corazón de Dios se mueva. No hay absolutamente nada en nosotros que incline el corazón de Dios a considerarnos. Una, por lo que ya mi hermano leyó. Dios miró a todos los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice, todos se desviaron. A una se han corrompido, a una se han hecho inútiles, porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso nos hace hacer una mirada introspectiva, mirarnos a nosotros mismos. Y mientras lees, mientras escuchas, por favor, piensa en tu estado, en tu condición eterna. Piensa en tu condición delante de Dios. Ya desde la antigüedad, a través de las escrituras, se nos va presentando, se nos va mostrando la condición del hombre delante de Dios. O de otra manera, Dios va mostrándonos, abriendo el velo para mostrarnos en realidad la condición nuestra. Ya Isaías escribió acerca de esto, indicando, voy a leer Isaías, el capítulo 1, solo un versículo introductorio. Isaías capítulo 1, versículo 6. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, toda nuestra extensión. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él, o no hay en el hombre, o no está en la condición del hombre nada sano. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En palabras del profeta, el hombre está en una condición de enfermedad. Yo no sé si usted ha tenido alguna herida difícil de sanar, ¿verdad? Y ahí la herida va formando pus y la pus va tomando olor fuerte
y es necesario hacer curación tras curación, poner cremas suavizantes para que el cuerpo vaya regenerando esa dermis herida y el cuerpo vaya trabajando para que esa herida pueda ser sanada. Bueno, Dios nos ha hecho con esa capacidad de que nuestras heridas puedan ir recuperando, regenerándose. Pero eso muestra una condición interior en nosotros, que no hace exactamente lo mismo en nuestro cuerpo, y que es nuestro cuerpo caído, nuestra vida caída delante de Dios. Nuestra condición espiritual es una condición, las escrituras le llaman una condición enferma, o también le llama una condición mortal. Estamos muertos en nuestra condición natural delante de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso que en nuestra condición natural no hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. Más aún, Nahum habla de esa condición nuestra delante de Dios. Y dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia y grande en poder. Dice, y no tendrá por inocente al culpable. Y Habacuc dice que nuestra condición de caída ha hecho una separación entre Dios que es santo y nosotros que somos pecadores, porque Él es limpio de ojos. Nuestro Dios es completamente santo y nosotros somos pecadores. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice Habacuc. Pero nuestra condición, en nuestra condición natural, dice que hay una separación. Estamos excluidos de la gloria de Dios. Por eso que Isaías sigue ahondando y mostrándonos de esa condición y pone una urgencia para nuestra condición. Hay una urgencia. Dice el profeta en el versículo 18, venid luego, dice Jehová, venid y lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos, dice Dios, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, la rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pero para que esta condición pueda ser posible, Dios dice venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en esa condición, y en esa condición de perdidos, Dios nos habla. Dios envía sus mensajeros. El Evangelio pregona. El Señor Jesús dio instrucciones a los suyos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el Evangelio de Dios, que anuncia que en Cristo Jesús hay perdón, que hay liberación, que Dios, que está airado todos los días con el impío, pueda considerarlo y transformar la vida de éste
en un hijo de Dios, adoptado en la familia de Dios. Pero la salvación no es por obras nuestras, para que nadie se gloríe. Pero Dios muestra esa condición para que el hombre pueda entender que necesita urgente encontrarse con Dios o necesita urgente la salvación de Dios, que Dios actúe y obre en su vida para el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque estamos como hombres en una condición expuesta a una eternidad. Y quizás aquí plantearía yo la primera pregunta. ¿Has resuelto el tema de tu eternidad? Mi hermano hablaba de que en cualquier momento la muerte puede sorprendernos. ¿Y tienes tú resuelto el problema de tus pecados? ¿Cuál es tu boleto a la eternidad? El Señor Jesús enseña y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, el Señor Jesús enseña la urgencia de venir a Él y la urgencia de entrar. Es una analogía, entrad por la puerta. La Escritura nos dice que Jesús es la puerta. Yo soy la puerta, dijo el Señor. El que por mí entrare será salvo. ¿Qué significa entrar por la puerta? Significa que tú reconoces tu condición de pecador y reconoces que tus pecados te llevan a la condenación eterna, pero que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo un día fui un pecador perdido que iba rumbo a condenación, pero Dios tuvo misericordia de mí y me alcanzó con su favor. La misericordia de Dios actuó en mi vida para el perdón de mis pecados. Reconocí que era un pecador y reconocí que estaba delante de un Dios justo y de un Dios santo y que mis pecados me llevaban a ese lugar de eterna condenación. Y dándome cuenta que iba a ese lugar como aquel que está a punto de perecer, clamé a Dios por salvación, por perdón. Y Él fue misericordioso, porque Él viene, porque Él está cerca de todos aquellos que le invocan y de todos aquellos que le invocan con verdad. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú un convertido? Vamos a leer Lucas en el capítulo 13. Lucas, el capítulo 13. Dice el versículo 22. Jesús pasa por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Más adelante se nos muestra cómo Jesús entra a Jerusalén y llora. Llora porque el bendito Hijo de Dios vino a su pueblo
como dice Juan en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Y Jesús entra a Jerusalén. Estaba cerca la Pascua y estaba cerca la cruz. Y aquellos que iban exclamaron y cantaron y alabaron diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero él que conocía los corazones, sabía que ese pueblo que clamaba de esa manera iba a exclamar, crucifícale, crucifícale, revelando la condición realmente del corazón de los hombres. Pero el Hijo de Dios vino para cambiar esa condición. Y él recorría las aldeas. Él amaba enseñar. Él visitaba las aldeas, muchos venían a él y muchos encontraron en él consuelo para sus corazones cargados y angustiados. Enfermos eran sanados. Los cojos andan. Los ciegos reciben la vista. Los mudos hablan. Esas eran las características del Mesías. Y él mostró y él amaba enseñar y predicar el evangelio del reino y él visitaba las aldeas y sanaba a los enfermos. Aunque él amaba enseñar y los que vinieron a él no fueron defraudados, el propósito principal de su venida, el mismo Señor lo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y aquí en Lucas, quizás retomo algo que mi hermano dijo. El que más habló del infierno y más habló del cielo, quizás fue el Señor mismo. Aquel que conoce la realidad eterna de tu alma y de mi alma. Nos deja presentado en su santo libro la necesidad de venir a Él por salvación. Pero nos mostró a través de las escrituras y de los evangelios distintos tipos de personas con distintas condiciones. ¿Se acuerdan esa mujer que vino al pozo de Jacob para buscar agua y el Señor viene a su encuentro? Que era mujer samaritana, allí en Juan el capítulo 4. ¿Saben lo que esta mujer dice? Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Mire, esta mujer tenía conocimiento porque había leído las escrituras del Antiguo Testamento y sabía que el Mesías venía. Aunque tenía una vida licenciosa, pero algún conocimiento de las cosas de Dios tenía. Sé que ha de venir el Mesías, dijo ella, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos revelará todas las cosas. Y en esta mujer convergían estas dos vidas. Una vida licenciosa que el Señor le revela y conocimiento de la palabra de Dios. Esta mujer necesitó realmente que el Señor actuara en su vida y así lo hizo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Un hombre religioso,
Un hombre que estaba quizás en el corazón de la enseñanza de la palabra de Dios, un líder religioso, un hombre a los ojos de las personas con una vida quizás recta. Pero Dios revela lo que había en lo más profundo de su corazón y le dice a este hombre, necesitas nacer otra vez, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, en tu condición, tú necesitas de Dios y que Dios actúe en salvación en tu vida, porque de lo contrario no podrás ver el reino de Dios. Y este hombre que era religioso, había apartado su vida, era principal entre los fariseos. Los fariseos se caracterizaban por mostrar una vida buena quizás, apegado a la ley. Todos los que le verían sabrían de la vida de este hombre, pero Dios escudriña el corazón profundo y sabe que en el corazón profundo este hombre necesita de salvación. O como ese otro hombre que también tenía algo de temor de Dios y también parece que era fariseo y ora a Dios y se compara con los otros. Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres. Mira mi vida. Llevo una vida justa, llevo una vida tranquila, llevo una vida recta. No le hago mal a nadie. Doy diezmo de todo lo que gano, Señor. Yo creo que tú vas a considerar mi vida, porque mi vida, a mi manera de ver, es una vida justa, piadosa. Soy buen vecino. Mira, y aún no soy como ese hombre, y apuntaba a otro, que era un hombre pecador, quizás ladrón. No soy aún como ese publicano, dijo. Y ese otro hombre estaba compungido en su alma, en su corazón, diciéndole, Dios, sé propicio a mí. Dios, ten misericordia de mí. Dios, en mi vida no tengo nada que ofrecerte. Y allí estaban estos dos hombres. Ese hombre que se comparaba y se creía bueno comparado con ese otro hombre que al parecer reconocía que había sido falto y que era ladrón, aprovechador quizás, y que hacía mal a sus vecinos, porque era un hombre publicano. Pero dice Dios que ni aun este hombre, con todas sus características y su vida aparentemente buena, volvió justificado antes que el otro. Es que Dios escudriña la mente y el corazón. Y es por eso que nos envía el Evangelio de Dios, que anuncia que en Cristo hay perdón, que en nuestra condición natural estamos expuestos a una condenación eterna. ¿Sabes lo que tienes que hacer tú para ir al infierno si no eres un hijo de Dios? Sigue tal cual tu vida. No hagas nada. Si te crees bueno, sigue siendo bueno. Si te crees religioso, sigue siendo religioso. Si te crees que a la vista de los hombres llevas una vida tranquila, que no le hacen mal a nadie, sigue haciéndolo así. Pero nada de esa vida que tú lleves
podrá llevarte, darte la garantía, darte el boleto, por así decirlo, darte la entrada a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios sentenció tu vida y mi vida. Dios miró a todos los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la sentencia ya está. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestros pecados han hecho separación entre Dios y los hombres. Y estamos excluidos. Eso es lo que dice Romanos. Estamos excluidos de la gloria de Dios. O sea, para ir al infierno no debemos hacer nada. El hombre no debe hacer nada más que seguir su vida indiferente a Dios, preocupado de vivir en esta vida, preocupado de sus proyectos de vida en este mundo. El hombre ha de perecer. Job se planteaba ya hace muchos siglos atrás, quizás el hombre más antiguo de las escrituras, se hacía esta pregunta existencial: el hombre va a morir, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? ¿Dónde estará él? ¿Dónde estarás tú si la muerte te sorprende hoy? ¿Dónde abrirás tus ojos? ¿Dónde abrirás tus ojos? Y no hay otro lugar que el cielo para los que creen y el infierno para los que no creen. No depende de tus obras en este mundo, no depende de tu vida religiosa, no depende de tu indiferencia para con Dios, porque ya la sentencia está sobre todos los hombres. Por tanto, la necesidad de salvación aparece. Necesitas cambiar tu condición. Necesitas alterar el curso de tu vida, porque tu vida te lleva al infierno. Y Dios ha intervenido en la historia, en tu vida y en tu historia, para que tú tengas la posibilidad de ir al cielo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La respuesta a la eternidad de tu alma está en Jesucristo. La obra necesaria para el perdón de tus pecados ya fue realizada una vez y para siempre en Jesucristo. Ya no hay otra ofrenda por el pecado, porque con una sola ofrenda, dice las Escrituras, Dios ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Dios ha intervenido para ser perfectos para siempre a los que Él ha apartado para salvación. Nicodemo recibe esa enseñanza. Nicodemo, que era un hombre bueno, que podíamos decir, este hombre tiene ganado el cielo. ¿Cuántas veces en un funeral se habla de la bondad de esa persona? Y se dice que Dios ha considerado todas esas cosas buenas y lo tendrá en su santo reino. Pero nada de lo que podamos hacer nos va a llevar al cielo, porque la única ofrenda por el pecado ya fue realizada en Jesucristo. Y todo aquel que en Él cree y que cree esta verdad y se apropia, reconociendo que es un pecador y que necesita del Salvador, todo aquel que en Él cree tiene vida eterna.
Jesús recorría las aldeas predicando el evangelio del reino y enseñando y encaminándose a Jerusalén y predicando acerca de la salvación. Y mostró a los hombres, a un hombre rico, que sus riquezas no le eran suficientes para ir al cielo, y que mostró a un hombre religioso y que su religiosidad no era suficiente para ir al cielo, y que mostró a un hombre con conocimiento de la palabra de Dios y que su conocimiento no era suficiente para ir al cielo, porque nada de lo que hagamos es suficiente para ir al cielo, ni aún esta predicación, ni aún el poder de la predicación de mi hermano y de la que estás escuchando ahora, porque no hay poder en nosotros para transformar tu vida. Pero el Evangelio que llega a tu alma, si tú abres el corazón al Evangelio de Dios, Dios va a intervenir en tu vida para que puedas ir al cielo, para que puedas tener el perdón de sus pecados, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. Porque cuando los libros sean abiertos, tu nombre será buscado. Y dice las Escrituras, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Son muchos los que se salvan? Le preguntaron al Señor, quizá en esta misma porción. ¿Son pocos, son muchos los que se salvan? Y el Señor dijo, esforzaos a entrar, esforzaos. Ven a Cristo, sacude el sopor de tu vida, sacude la religiosidad de tu vida, sacude lo buenachón de tu vida, por así decirlo en buen chileno. Ven a Cristo, reconoce que eres un pecador, reconoce que tus pecados te llevan a una condenación eterna y que necesitas del Salvador, necesitas de Jesús, aquel que vino, enviado del Padre, siendo Dios toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para que estando en esa condición de hombre, se humillara a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, para que todo aquel, sin distinción, buenos y malos, ricos y pobres, rubios y morenos, sin distinción, Dios no hace acepción de personas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiera Dios que tú abras tu corazón. Quiera Dios que tú puedas recibir el perdón de tus pecados. Quiera Dios que tu corazón se abra y que entiendas el Evangelio y veas esa urgencia y que puedas creer y que no seas indiferente al mensaje, sino que de cierto te digo, como dijo el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Quiera Dios que tú puedas tener vida, vida eterna, vida en abundancia, vida de Dios, y que disfrutes del perdón de tus pecados y de la salvación que Dios te ofrece gratuitamente en Él. Vamos a orar para terminar esta reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje doblemente presentado, gracias porque el Evangelio del Señor Jesús se pregona, se anuncia sin distinción a toda la humanidad, a todos los oyentes, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por esta tarde, por permitirnos ser portadores del mensaje, pero no hay poder en nosotros para salvar. Ya el mensaje, cual semilla fue sembrada. Rogamos a ti, Padre, que tú trabajes en el corazón, donde esa semilla ha caído para que germine, para que brote, para salvación y para el beneficio eterno de sus almas. Nuestro Dios, te damos gracias. Bendice tu palabra, guárdala en nuestros corazones y nos encomendamos a ti, dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.